¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. El placer de poder estar en compañía de todos ustedes en esta jornada de 7 de agosto, día de San Cayetano. Sí, estamos haciendo el homenaje, por supuesto, acá trabajando en el día de San Cayetano. Quiero enviarle un saludo muy grande a un televidente que siempre nos ve, que está de cumpleaños hoy, al señor Arturo Rubín. Sí, así que un saludo muy grande siempre del programa antes de hacer otras cosas. Y nos ven. Arturo. Nos monitorean por todos lados, como quien diría. Bueno, señores, hicieron la También- chocolatada. Hola. También un Decimos. saludo a nuestro compañero, un camarógrafo. Un saludo a nuestro compañero que Quique, nos acompaña todos los Mandamos días un en saludo a la cámara. familia. que de está todos los días con nosotros Así aquí. es. Lastimosamente hoy, bueno, perdió a Su su mamá. madre y nosotros, por supuesto, nos solidarizamos con él, con el cariño y el apoyo de para siempre. Un toda la gran familia. compañero, por supuesto, que está todas las tardes con nosotros aquí en el estudio, pero además está desde el noticiero en adelante hasta el cierre, por supuesto, de la programación aquí en el canal. Así que para Quique, para toda la familia, un saludo muy, muy grande, por supuesto. Gran laburador. Así es. Un gran trabajo a propósito del día. Nuestras de condolencias San y mucha Cayetano. fuerza. Bueno, y vos también, Pedro, felicidades por las dudas, ¿verdad? Capaz y en algunos meses serás un santo, quién sabe. ¿Quién sabe? En años, He hecho mucho en la vida y me lo merezco. ¿Qué le va a hacer? claro, bien. sí. ¿El santo de Postulate, qué serías, postulate. Pedro, más o menos Voy a vos? postular, Si ¿eh? te toca. ¿El santo de qué más o menos Y serías? del dinero. El santo, ¿no? El santo de la riqueza, por ejemplo. Viste, Claro, el sí, claro, no sé, viste. ayudar a la gente Pero a... para eso no está el elefante ese que le atas el No, dólar pero en ese la no es de la religión cristiana. católica. Ese- ¿Pero vos o católico o qué son? ¿Cuál es el que se le da? Chico de chiquitungo. Bueno, pero por lo Ah, menos los cierto, santos él son de la perdón. No, yo ya tengo pues una ayuda Perdón, arriba. Pedro tiene ya de tiene, ya, alguien linaje. le va a Ya presentar tengo yo un la green ayuda card ahí de allá la arriba. querida Chiquito. Chiquito. Meet and Chiquitungo, greet digo. tenés vos, Pedro, ahí entre la cuestión de los santos. Bueno, ya te buscaremos algún milagro, ¿sí? Bueno, Puede ser el santo de la televisión, pero Por ese no hay. ejemplo, le protejo a todos los conductores el de la TV. patrono de la televisión. El Así patrono de la es. televisión. Sí. Que No, han hay todavía. inventado un robo Sí, yo creo descomunal, que vamos a parar acá, porque si no se va a porque componer, se podemos va hacer a ir un acumulado poco y de irnos mambo, ¿no? lo que deseo. Está bien. Vamos Bueno. a arrancar Sí. todo. Finalmente, ya confirmamos, viste que en este país hasta que nos pasa, ¿verdad? Finalmente ya no es diputado Ibáñez. Y mañana ya jura el... Y mañana va a jurar a las Asume. 2 de la tarde Nano Nano Galaverna. Sí, Sí, mañana Juan Carlos Galaverna, hijo, sí. va a comenzar seguramente su propia historia ya dentro del Parlamento Nacional. Y hoy hablaba con el presidente de la Cámara de Diputados sobre incluso Bueno. algunos rumores acerca de el posible pedido de renuncia sobre Sí. él y un montón de cosas. Le decía que no sabe de dónde surge todo esto, que para él son simples chismes, digamos, que él está en conversación con todo y nadie le expresó su disconformidad, más allá que hay que fuentes acá no que le van a dicen decir lo lo- contrario. De verdad, es casi tan parecido como tiene el apoyo de toda la directiva del entrenador. Y después... ¿Verdad? Y después hay que ver. Pero me decía, según estábamos Sí, hablando, nunca en la historia, probablemente de la era democrática, ahora yo no recuerdo más allá de eso, nunca en la historia se comenzó una cuestión así. tan complicada, ¿no? Esperemos que al final de este gobierno sea todo lo contrario al inicio, ¿verdad? Así Que es. comencemos así, pero que esto vaya bien. Porque decía, no recuerdo. Y el panorama político, a ver, el clima político, que es el título que le hemos dado al programa de hoy, es inestable. Hay Claro. tormentas, Gendina. hay cambios de temperatura todo el tiempo, casi casi como lo que se vive afuera, ¿verdad? Pero habría que Sí, analizar es los inestable, motivos pero por por lo qué es menos- eso. ¿Por qué esa supuesta inestabilidad? ¿Es ocasionada, es adrede, para depurar algo antes de...? En fin, yo creo que Vamos a habría ver que qué ver, ¿no? dicen los entrevistados, que son los Así expertos, es. digamos, o los estudiosos. Pero Ujú. yo creo que mucho hay de a ver, un poco de la ventaja no tan amplia que se tuvo también desde un inicio. Es decir, Marito gana, definitivamente, pero tampoco es el líder de los Colorados, digamos, con una ventaja interna. Y eso lo vivimos, bueno, desde hace un tiempo, ¿verdad? Que los principales roces que tiene al inicio de su gobierno, Marito, son del Partido Colorado, Y complementando eso. apoyados por la oposición. No, claro, complementando eso, ¿cómo se llama esto? Que evidentemente ellos eligieron gobernar con, Eh, o sea, con el NTT y con otros sectores, ¿verdad? Y dejando de lado otros movimientos internos del Partido Colorado. Sí. Bueno, se están por retirar los invitados porque, ¿verdad? ¿Verdad? Ya lo estamos Es lo que haciendo, estamos ya lo estamos haciendo todos analizando nosotros, todo. así que le vamos invitamos a... para que nos Jaime, escuchen. te cochemos Claro, biseco ata. le invitamos para que nos inviten o Para que nos escuchen. para que ellos hablen y nosotros les escuchemos a... Y así son los a ellos. periodistas. ustedes. Así son, ahí está. Y los marketineros son mucho peor, te aseguro. Saludos para mi señora, dicho sea de paso. Bueno, Ya, pero- Hugo Duarte está con nosotros. Hugo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para el panel de conductores, respetables hombres de la televisión Y el paraguaya. santo patrono de la Y televisión, por favor, a partir de ahora. la señorita que está
justamente dándole el toque del cupo femenino a El cada equilibrio. actividad que se hace El cupo. en nuestro país últimamente. Y estoy a las órdenes para lo que pueda servir en algo, lo que pueda aportar. Voy a tratar, Hugo, de hacerlo, digamos, de la forma más de asado posible, ¿verdad? ¿Es biolaico? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tanto tumulto? Yo recuerdo incluso presidentes que estaban saliendo y que los muchachos apuraban la cuestión de ir hincando sobre porque era lo último que iba a hacer, ¿verdad? Pero yo no recuerdo, al menos en este último periodo democrático, que al que está por entrar, casi desde un mes antes, ya es el foco de todo, ¿verdad? Y mira, ahí, digamos, de repente podemos encarar un poco la búsqueda de una explicación razonable a lo que está ocurriendo desde dos escenarios. Decía hace poco el profesor con quien estuve hablando, hace 2 días estuve hablando con él, analizando justamente todo este proceso del profesor Horacio Galeano Perrone, y coincidíamos en que va a ser muy difícil llenar el espacio que Cartes llegó a ocupar en la política paraguaya, por la presencia que ocupó y por el estilo de liderazgo que tuvo en su gobierno, ¿verdad? Ese es uno de los factores. El liderazgo de Marito quizás es un poco más ausente, más moderno, es un poco más de buscar otro tipo de herramientas para gobernar, pero evidentemente no es de aquellos que fueron tradicionales en la política paraguaya, ¿verdad? Y la gente percibe eso. Por otro lado, creo que está llegando la sociedad está llegando a un punto en donde la búsqueda de los chivos expiatorios para castigar al sistema o mandarle un mensaje al sistema va a ser cada vez más frecuente. Porque lo que está ocurriendo con Ibáñez específicamente es simplemente, digamos, una descarga de frustración colectiva que hay en un cierto sector de la sociedad en contra del sistema político. Personificada en una persona. En este caso, Como un nuestra diputado. cultura siempre lo definió. El chivo expiatorio es una cultura de castigo y de poco para purgar las culpas de la sociedad. Entonces, como no se puede hacer un genocidio, se elimina a alguien en nombre de aquellos errores. En nombre de la religión, nació. ¿Verdad? Y claro, nosotros no olvidemos que gran parte de nuestro discurso simbólico, porque la política es muy simbólica, proviene de la religión católica cristiana. Y esta bebió mucho de su simbología del judaísmo. Entonces, no estamos muy lejos nosotros de eso, ¿verdad? Cuando hablamos de tal movimiento será eterno, estamos hablando en términos cristianos. O este gobierno o el partido durará 1000 años, estamos hablando en términos cristianos, no estamos hablando en términos políticos. Entonces, es una cuestión que tenemos que comprender. El simbolismo que se utiliza viene de allí. Y el chivo expiatorio es una figura que en Occidente se utiliza mucho. Acá lo importante es definir, a mi criterio, si la frustración que la sociedad tiene y que exterioriza castigando a alguien va a ser algo que va a marcar a partir de ahora la relación entre un sistema político de representación que ha fracasado en dar las respuestas que la sociedad espera, que se ha alejado de la sociedad en el sentido, tiene un vínculo únicamente electoral. El vínculo entre el poder político y la sociedad se da únicamente en las elecciones. Luego, el poder político vuelve a aislarse de la sociedad y entonces ahí está el problema que está ocurriendo a mi criterio. Hoy en día no es tan fácil hacer eso. Hoy en día hay muchos elementos que nos permiten que esa casta pueda ser expuesta, ¿verdad? Ya ocurrió, no es nuevo. En los años 70, en Inglaterra, cuando estaba terminando el gobierno
laborista socialdemócrata, el último de los presidentes antes de Thatcher, de los primeros ministros antes de Thatcher, una serie de grabaciones y escuchas grabadas entre actores prominentes del gobierno terminó por derrumbar completamente eso. Y es lo que está ocurriendo acá también. Entonces, la tecnología es un aparato formidable, es una herramienta formidable. Yo creo que si la clase política, algunos prefieren llamarle la casta política, no es una clase, pero la casta política no toma el debido mensaje de que hay una sociedad frustrada que no va a protagonizar probablemente hechos al estilo de París del 68, pero va a buscar chivos expiatorios de esa clase social, cada vez va a estar más expuesta a este tipo de cosas, cada vez. Está con nosotros José Rojas, él es máster en políticas sociales, José, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estás, José? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Toto, a vos, a Felipe, a Mariana, a Pedro, al profesor Hugo Duarte por darme la oportunidad de compartir este espacio y también a los televidentes. Vos accediste a una beca de Becal y estudiaste ¿en dónde? Estudié en la Universidad Erasmus de Rotterdam De Rotterdam. el 2016 al 2017 de diciembre. ¿Cómo? A ver, imagino que ahí también de seguro hay preguntas acerca de los procesos políticos y sociales en nuestro país y estás teniendo, digamos, las dos caras, ¿verdad? Te fuiste en un tiempo determinado, volviste y encontraste tal vez una situación medio convulsionada, ¿verdad? ¿Cómo podés analizar también el proceso que se está viviendo ahora? A poco de, ¿cuántos son? 8 o 9 días. Sí. Hoy estamos, ¿no? Hoy estamos a 8. A 8 días del inicio de un nuevo gobierno que todos suponíamos que era el periodo de ventana, ¿verdad? Casi un año de grandes pactos, acuerdos, y una vez que esto comienza a andar, recién comenzaba la polémica, ¿verdad? Y la verdad que ahora que pude estar ya siguiendo más de cerca los acontecimientos, esto me hizo recordar a lo que fue ese 2012, en abril, mayo, de esos after office ciudadanos, cuando no había una cara visible de el enojo contra el sistema, contra la crisis de representatividad, contra los partidos tradicionales que no podían canalizar las demandas sociales, como dice el profesor, en unas soluciones reales, y se generó esa primera reacción ciudadana que después, con el correr de los acontecimientos, especialmente en el caso de Curubatú, como que se disgregó porque se marcó, se polarizó el discurso en anti y contra, a favor de Lugo, y ahí fue, ¿verdad? Se fue disipando. Ahora volvimos, una suerte de reacción. Yo estando allá en Holanda vi con el tema de la enmienda, que quizá ella tuvo un poco más de actores políticos caracterizados en el caso del Partido Liberal, ¿verdad? Y los partidos, la oposición en ese caso, ahora que le llevó a ser presidente a Mario Abdo. Pero este escenario fue, me parece, una crónica de una muerte anunciada, ¿verdad? Porque iniciando por esta nueva composición del Parlamento, especialmente de estos partidos antisistema, vamos a decirlo, o más mediáticos, donde tiene micrófono gente como Katia González o el propio Paraguayo Cuba, que tiene una manera diferente de hacer política, que no es la tradicional a través del partido, de la afiliación, sino que es utilizando, justamente como dice el profesor, las redes sociales y haciendo una política más cercana al ciudadano, lo que le permitió empezar este pequeño movimiento con 8 firmas pidiendo que le quiten la investidura, ¿verdad? Después la presión mediática que siempre está, ¿verdad? Y ahora encontró un foco, que fueron cayendo los diferentes actores políticos, se fueron liberando los votos, y así lentamente, hasta que después el status quo, o como digamos la élite tradicional partidaria, dice: vamos a cerrar esto, vamos a pedir sí el pedido de investidura, vamos a archivar y vamos a olvidar porque necesitamos avanzar. Y creo que esa falta de lectura de la indignación de la gente común a pie, como vos, como yo, como quienes nos están mirando, llevó a que esa sesión, que fue vista por todo el mundo, creo que fue bastante transmitida por todos los canales, ver el descargo de escucharlo, digamos, que lejos de arrepentirse y demostrar de que, bueno, fue un error del periodo pasado, este periodo yo voy a buscar lo diferente, empezó a sentirse culpable, o sea, a tratar de victimizarse y meterle a su colillo, meterle a Dios, a la familia, que él está siendo perseguido. Y lejos de generar este es un punto aparte, vamos a otro tema al revés. Generó una indignación gigante
que la gente, lo único que se pasó hablando todo ese fin de semana y esta semana fue cuánto va a aguantar. Y ahí se juntó el peso, el poder de los medios, más el sector privado, más la sociedad civil, donde desde la asociación de exalumnos, la universidad, todos los segmentos se indignaron, entonces no había forma de no tomar partido. Y desembocó en esto que pasó ayer, ¿verdad? Que me parece un antes y después. Es un momento bisagra y como dice el profesor, la lectura de los partidos políticos tiene que ser un poco más fina y tratar de no incitar esta masa que es incontrolable finalmente por la opinión pública. Es así, puede reaccionar de una manera, mañana es otra. Impredecible, ¿verdad? Totalmente, entonces viendo de afuera lo que fue la enmienda y comparando con esto, veo que acá no hay un rostro, no hay un partido político que está detrás, no hay un actor, sino que son los jóvenes y con la gente también adulta mayor, gente en silla de ruedas, ciudadanos a pie, extranjeros inclusive que viven aquí, que se juntaron a la plaza a decir, esto no va más y no puede seguir así. Vamos a arrancar hablando de impredecible con Felipe, después Mariana y después lo vamos a hacer con Pedro. No, perdón. Esta semana, Pedro, arrancaste vos también, la semana pasada arrancó Mariana, estoy controlando todos los días. Está bien, claro. Nomás hasta clearte, Pedro, acá porque va a quedar muy mal, no soy cultor de este Por favor, tipo. adelante. Perdón, después Luquita, esto van a decir que estamos todos locos. Tironeo público así entre dos, yo televisión Hablando me queda indignado, más a mí ¿verdad? que preguntar. Hugo, más allá de mirar hechos aislados, o hechos puntuales en realidad, para ser más preciso, me queda un poco lo que decías vos y también un poco lo que nos decía José en parte. ¿Cómo hacemos para modernizar los partidos políticos en estas condiciones? De los que están ya los tradicionales, ¿verdad? ¿Qué condimento le podemos meter más allá de las personas que estén a lo mejor al frente o visiblemente como instituciones, te digo, base para una democracia más o menos moderna? ¿Cómo hacemos para meterle un poco un desfibrilador a los partidos políticos? Pero fundamentalmente, mira, los partidos políticos paraguayos son partidos políticos que son una cáscara en donde ya solamente la tradición sostiene el entramado de ellos. El discurso que tienen, si vos analizás el discurso que tienen ambos partidos políticos, es un discurso total y absolutamente decimonónico. No es de esta época. Anacrónico. Es un discurso de otra época. Se basa en criterios de sociedades que ya pasaron. Alimenta valores que han demostrado que antes que ordenar o poner un cierto equilibrio en la sociedad desde el punto de vista ético y moral, sin embargo lo que han conseguido son catástrofes humanitarias tremendas, como por ejemplo hoy en día veo partidos políticos que dicen y adoptan para sí mismos lemas como Dios, patria y familia sin darse cuenta de que el fascismo italiano y el nazismo llegaron al mundo a ser prácticamente una tumba en Europa con esos mismos valores. Porque son valores que no admiten ni debate, ¿verdad? Son totalitarios. Dogmáticos. Entonces, los partidos políticos paraguayos hoy día están confundidos. No saben realmente en qué situación están parados. Es lo que yo pienso, porque simplemente se articulan para las elecciones, no tienen un proyecto como tienen los partidos europeos, al estilo, porque estos están construidos al estilo de los partidos europeos, ¿verdad? Donde tienen procesos internos, donde sacan de ese proceso interno los representantes, ¿verdad? Hay una serie de cuestiones que en los partidos europeos es normal. Tratando de emular a esos partidos políticos, acá sin embargo vemos que formalmente continúan teniendo ese formato, pero no tienen proyectos de sociedad, no tienen una estructura visible, en algunos casos ni siquiera quieren tratar sobre las realidades sociales que les rodean a cada uno de ellos, ¿verdad? Y cuando se sienten atacados, lo único que hacen es recurrir a la historia, como una suerte de coraza, recurren a sus prohombres, en el caso del Partido Colorado recurren a su vínculo histórico, que es bastante
aceptable decir su vínculo histórico con el lopismo o con otras fuerzas históricas, y en el caso del liberalismo recurre a los grandes hombres que gobernaron el país en alguna época, como Lidia Ayala y otros, ¿verdad? Entonces, se termina ahí la referencia política, pero no traspasa como una propuesta hacia adelante. Entonces, y los jóvenes, los que tienen hoy 30, 35 años, encima en un sistema educativo en donde ya ni se estudia biografía de los grandes hombres de este país, no se estudia historia política, y hoy le hablas de eso, pero le está hablando de Pedro Picapiedra. Para ellos no son referencias. Claro. Las referencias son Steve Jobs, son otros referentes más importantes para el mundo actual. Y ahí está, me parece, el gran problema que tienen los partidos. Y por eso aparecen estos movimientos ciudadanos, aparecen estas fuerzas antisistema e irrumpen en el sistema con toda la fuerza que tienen actualmente. ¿Por qué? Porque plantean algo diferente. Y parece ser que finalmente el consenso de 1992 está total y absolutamente terminado. Hay que construir un nuevo modelo político. Este modelo está terminado, basado en el pacto entre las dos grandes fuerzas que fue el Partido Liberal y el Partido Colorado para llevar una transición adelante. Hoy en día hay muchos más actores políticos. El pacto de gobernabilidad. Sí, hay muchos más actores políticos, y me parece que eso es lo que está faltando. ¿A qué pena? Ahí empezamos con el... Y ese es el tranco más complicado que vamos a tener adelante. ¿Cómo hacer que esas dos fuerzas políticas tradicionales no quieran seguir manteniendo la fuerza, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una pausa. Después Mariana, después lo va a hacer el señor Pedro. Muchas gracias. Por favor, Pedro. Vamos a la pausa. Pedro, por favor, tranquilo y ya Por volvemos. favor. Hola, soy paraguayo como vos, creo en una generación de personas protagonistas de lo que está por venir. Soy ese grito que se quiebra mostrando lo mucho que amamos hacer las cosas bien en nuestro país. Elijo productos, servicios e industria nacional porque es mi causa y mi orgullo, porque es elegir un país mejor, porque es mío y tuyo, consumo orgullo paraguayo como vos. Entérate más en www.paraguayocomovos.com.py, en Facebook e Instagram. Impulsado por la UIP Joven, Capazu, el Ministerio de Industria y Comercio y Paraguay Marca País. Nuestra marca país de programa es Mariana, así que adelante, por favor. Oh, wow. Bueno, me gustaría escuchar a los dos en realidad, pero me gustaría saber cuál es la percepción que tienen. No sé si coinciden, si por ahí coinciden con el otro, digan, me sumo y ya, ¿verdad? Me Pero si hay abogo, alguna diferencia, paso. O el popular, me sumo. La dieron. Pero no sé si tienen la misma concepción del escenario político que recibe a Mario Abdo. Es decir, no el país en sí, la economía y bueno, todo ese análisis que en realidad nosotros ya lo hemos hecho sobradamente, sino el escenario político. Yo mencionaba un poco ese quiebre, digamos, que hay al interior del Partido Colorado, que de hecho en este programa lo había dicho, desde mi punto de vista, no es nada nuevo. O sea, eso sucede en el Partido Colorado, la fragmentación de las bancadas, pero sucede un poco más adelante, digamos. No recuerdo que tan marcadamente se haya dado ya antes de la asunción del mismo gobierno. Entonces, bueno, sumado al caso Ibáñez, que lastima la imagen de Mario Abdo, el acuerdo Yacyretá, o sea, son como algunos elementos que de algún modo aparentemente le hacen entrar con algún ojo puesto, por lo menos con la crítica ya de la ciudadanía. Entonces no entra tan limpio, claro, no entra tan limpio en el sentido de decir, bueno, vamos a ver qué hace, porque ya hay como algún disgusto, es decir, hay que darle los años de gestión, por supuesto. No sé si coinciden o cómo ven ustedes ese escenario político, cuál es la característica que lo recibe políticamente. Adelante. Bueno, con respecto a la expectativa de cómo va a ser el gobierno, yo creo que es mucho menor lo que fue el nuevo rumbo, ¿verdad? Esa marca eslogan que tuvo Horacio Cartes. Mario Abdo va a tener menor presión a mostrar, o sea, la expectativa creo que es un poco menor, ¿verdad? Desde la conformación de su gabinete hasta lo que se viene, o sea... Igual con Lugo. Lugo tuvo mucho más... Lugo también, tuvo obvio, mucho más político, expectativa, sí. A ver qué hay de nuevo, después volvió el Partido Colorado, pero con otra imagen renovada, y Mario Abdo representa a lo tradicional del Partido Colorado, entonces como que
ya sabemos lo que más o menos espera, entonces no hacemos mucha expectativa y es más, si logra meter unos buenos goles al principio, va a ir para arriba fácilmente, ¿verdad? Porque justamente no hay expectativas. No hay una expectativa muy grande como lo fue en ese momento el outsider, como fue Horacio Cartes. Mario Abdo viene del sector político tradicional, entonces todos tenemos esa imagen de lo que es. Pero con respecto al ambiente, sí, totalmente tenés razón. Es diferente, hay ya ese reacomodo de fuerza se hizo mucho antes, empezó pase de factura, no está fácil, ¿verdad? Y el liderazgo que tiene Mario Abdo, más horizontal que vertical, como explicó bien el profesor, hace de que él va a tener que, a partir del 15 de agosto, creo yo, cuando tenga la lapicera en mano, marcar el rumbo de lo que va a querer como gobierno y en la línea que va a buscar este gobierno. Entonces algunos van a tener que bajar la cabeza y entrar dentro de línea o directamente ser desplazados por otros. Entonces es esa la forma que veo yo esta transición bastante interesante, ¿verdad?, para los que analizamos la política. En líneas generales, yo también tengo esa misma percepción, pero quiero puntualizar algo. Mario Abdo Benítez ha logrado, digamos, tranquilizar un poco a las fuerzas productivas y a la élite financiera y económica de este país con los nombramientos que ha hecho para manejar la parte económica. Pero sí lo que representa para él un desafío, y va a representar un desafío porque eso puede repercutir en lo otro, es el frente político, que es bastante inestable. O sea, él va a perder más tiempo resolviendo problemas políticos porque los demás están encaminados, ¿verdad? Tiene el apoyo, hay algunos nombramientos que aparentaban que iban a salir un poco complicados, pero salieron las corporaciones ganaderas a defender las decisiones del ministro de Agricultura, a darle su apoyo públicamente y una serie de cosas, y eso hizo que ese escenario esté casi salvado. Pero el otro escenario, justamente es el escenario más importante, es el que presenta, digamos, una mirada, digamos, con incertidumbre. Yo lo miraría con incertidumbre. Por varias razones, ¿verdad? Primero porque no sabemos realmente la temperatura del gobernante aún hasta hoy. La temperatura del gobernante van a dar sus primeras firmas. Una vez que eso ocurra, vamos a saber cuál va a ser el termómetro. Ahora, el tema, Hugo y José, es cómo sigue esta historia. Porque vimos nosotros, como bien decías, el After Office revolucionario, algo que parecía interesante, de pronto se diluyó. Entonces me da la impresión que el establishment político sabe de esos humores de la sociedad. Porque escuchándolos, incluso hoy lo escuchás a Zacarías Irún, a Zulma Gómez, es como que sí, la población, la gente está indignada, en fin. Incluso Zacarías Irún dijo que Ibáñez hizo un gesto casi magnánimo de renunciamiento. Entonces uno se pregunta, ellos están apostando a que esto se diluya también, o sea, no ven, como bien decías vos, no están calibrando, me da la sensación, no están calibrando ese descontento popular, que puede ser por un lado eso, pero también puede ser que conozcan demasiado bien el humor de la población para jugar con eso. O sea, uno dice, bueno, a partir de ahora hay algún cambio, pero también puede ser que no pase más nada. ¿O qué es lo distinto hoy de lo que pasó hace unos años atrás? Lo distinto, a mi criterio, lo distinto hoy es que hay una ciudadanía movilizada que cambió en cierta forma el mapa político con las elecciones que hizo. Para mí eso es lo distinto. Hoy no hay una marcada hegemonía electoral, al menos de ningún proyecto político, y tampoco ya hay, digamos, espacios que les resulta difícil ocupar a eso que denominamos la tercera fuerza. Prácticamente se está consolidando esa tercera fuerza. Pierde uno, gana dos, pero está ahí ya presente, disputándole espacios, disputándole protagonismo y disputándole influencia política a los sectores tradicionales. Entonces,
Lo que tenemos hoy, a mi criterio, de nuevo, es eso, ¿verdad? Hay un escenario político distinto, aunque la diferencia del 3% parezca poco y vuelva ingobernable a un país, en realidad no lo es, porque hay un consenso entre las estructuras económicas y entre cierto sector de la sociedad política de que se debe por lo menos buscar gobernabilidad. Eso hay un consenso. Lo demostraron las diferentes corporaciones que salieron ya a darle su voto de confianza en las decisiones que les atañen a ellos, al presidente que va a asumir dentro de poco, ¿verdad? Y también lo demostraron con algunos sectores del Partido Liberal, inclusive lo demostraron con el apoyo que hubo a los candidatos colorados para presidir ambas cámaras, ¿verdad? Entonces hay como ese consenso. ¿Hasta cuándo va a durar eso? Y ese ya es algo que Marito probablemente va a definir con sus primeros movimientos. Hoy, bueno, más allá de que siempre estuvo como que instalado los primeros 100 días, y mucha gente decía, bueno, eso es más yanqui que paraguayo, porque es una cuestión muy de la política de ellos. Ahora con lo que nos dicen ustedes, esos primeros 100 días sí van a ser claves, por lo menos para enviar ciertos mensajes, que hoy no tenemos un presidente que, Hugo lo decía, no se conoce la temperatura, y más allá de eso no se conocen luego algunas posturas de él, sino algunos mensajes que van por nombramiento, por gestos de gente allegadas a él. ¿Qué se puede evaluar de la decisión que tomó Mario Abdo Benítez y su equipo de gobernar con su movimiento y con parte de la oposición y no con todo el Partido Colorado? ¿Se puede ya evaluar algo hoy, teniendo en cuenta que los primeros que saltaron a decir esto es lo que dice Mario Abdo Benítez fue la oposición que parecía con la que estaba pactando al inicio? Se le dieron vueltas muy rápido, todavía es muy temprano para decir que no van a hacer un pacto de gobernabilidad en adelante. La unión del Partido Colorado en ciertas decisiones se va a tener que dar después de este escenario. ¿Cómo ven ustedes eso? La verdad que me parece prematuro todavía decir que va a gobernar o no va a gobernar con el Partido Colorado. Todavía está en fase de reacomodo. Y como vos como pudimos observar en la composición de la Cámara, de las presidencias, el jurado de enjuiciamiento de magistrados, hubo un reparto de fuerzas, especialmente en la Cámara Alta, ¿verdad? Donde yo creo que esto todavía es muy dinámico y como dice el profesor, a partir del 15, cuando tenga la lapicera en mano y empiecen los primeros movimientos, yo creo que ahí vamos a poder empezar a poder juzgar si va a gobernar con la oposición o va a gobernar con el Partido Colorado Unido más al otro sector más. O sea, pero hoy parece que, o sea, ustedes ven, bueno, en política siempre hay posibilidades también, ¿verdad? Pero hoy mirando el escenario parece que Honor Colorado está por un lado, el actual oficialismo, y el futuro oficialismo está completamente por otro lado, ¿verdad? Pero quiero hacer una puntualización, Toto, si me permitís. Sí, Cuando inicia el gobierno de Cartes no nombró nadie del Partido Colorado. Absolutamente. Él nombró, para sus colaboradores, nombró gente que provenían de otras esferas de la sociedad. Y la selección nacional que la selección nacional no fue fue, digamos, una sorpresa hasta para los propios cartistas, porque no le llegó a nadie no recuerdo yo un solo referente importante del Partido Colorado que haya compartido con él, por ejemplo, algún ministerio o algún espacio real de poder. Porque en los espacios virtuales no hay ningún problema, miembros de tal consejo, miembros de esto. Esos son espacios virtuales de poder. Los espacios reales de poder son los espacios donde uno tiene capacidad para influir en la vida nacional, con sus decisiones, con su administración de una institución, y ahí no hubo nadie. Entonces, ahora, yo creo que está haciendo al revés. Marito está siendo coherente con su propia educación política, ¿verdad? Con su propia lógica política, que la cuestión es que tenemos que mantener la palabra, y la palabra es así: yo he hecho este pacto, voy a cumplir. Veremos hasta dónde puede llegar y cuál es la realidad, como siempre se dice. A veces la realidad no nos permite mantener nuestra propia utopía, ¿verdad? Entonces tenemos que ir haciendo cambios. Pero lo acusan de no cumplir los acuerdos a Marito. Y eso veremos. Todavía estamos
Todavía no Pero el hay... juramento de cartera, uno de esos acuerdos que dicen que existía. Sí, Por eso. todavía no hay absolutamente ahora ningún escenario en donde Marito pueda decir yo soy responsable de esta decisión. Hasta ahora lo han mantenido, Sí, digamos, al margen. al margen de todo este proceso, el discurso de la gente cercana, creo que desarrollando una estrategia que ellos consideran acertado, no, eso lo veremos después, pero insiste en decir que Marito no se mete en las cuestiones del legislativo, que eso corre por otra vía, tratando de mantenerlo, digamos, alejado de Claro, esos problemas. aislado, digamos. Aislado totalmente, ¿verdad? Entonces, cuando sí pueda haber una decisión Claro. que se pueda decir claramente, él tomó esta decisión o él influyó para que esto, ahí veremos qué pasa. Mientras- Vamos a hacer una pausita y a la vuelta le toca a Felipe, Mariana y Pedro. Sí, ustedes son, tío, son los tres, me quieren como... No estoy loco. Sí, vamos a la pausa y volvemos. Como siempre. Muy bien, estamos volviendo y atención, tengo sorpresa para ustedes. Cambiaste el orden de las preguntas. No, tranquilo. No, pregunto. Voy a empezar primero. No, pues, no, va a señor, llover. no, señor. Vamos a tener una cena ¿Qué? próximamente por los 2 años de Qué Simón. Así qué que, lindo. 500 programas. van a estar... ¿Podemos contar al aire, Toto, cómo cae José acá? Vamos a contar. nuestro Ayer- invitado de hoy. claro, Yo pensé ay- que José París me decía que no nos ¿Cómo sigue. cae José? ¿Cómo cae No, la no, cena, ayer José? vino Ayer pues, Alcides. ayer pues estuvo Alcides, y Sí. quiero contar a la gente, a lo mejor no vieron el programa ayer o si vieron genial. Vino Alcides Ramírez, que es el presidente de la ASO de Becal, que básicamente es una asociación de gente que fue becada por Becal. 200 becarios aproximadamente Becarios, mencionaban, ¿verdad? sí. Están agrupados ahí. Estuvimos hablando con la producción, nosotros consideramos oportuno, pues inclusive Alcides dijo, mira, nosotros Queremos queremos incidir. participar de los debates, queremos Claro. estar, tenemos gente que sabe De todo, no sé, de- medicina nuclear, ¿verdad? Molecular hasta... Claro, hasta sí. un cientista político, ¿verdad? Entonces, estuvimos hablando con, con los productores y con todo también y dijimos, vamos a traerle cada que podamos, pidámosle a el que tiene como una bolsa de gente muy capa, ¿verdad? Tracámosle acá y pongámosle y que venga a decir y que venga con la chapa de Becal, ¿verdad? Claro. Eso es más que quería contar un poco, pues, para nosotros realmente es válido, ¿verdad? Ayer se planteó él y nosotros tomamos el guante, ¿verdad? Y para que la gente también tenga en cuenta, decir, bueno, ¿y qué pasó? Claro. ¿Qué opina la gente que se fue a Becal? ¿Qué se fue a hacer? Claro. Bueno, y acá estamos teniendo la opinión de alguien que estudió en Rotterdam, ¿verdad? Nada Sí. más y nada menos, y que fue alumno también del profesor Hugo. Así que está ahí con su Miyagi, ¿verdad? Con Sí. su maestro Miyagi. Está, está José. Su sensei. Bueno, José, podía ser Obi-Wan, que no era, pero bueno, Miyagi era más, Sí. era más de los perros. más simbólico. Más simbólico. Hablando de política, ¿verdad? José, ¿vos considerás que realmente todavía no se puede hablar de una ruptura, digamos, que en realidad todavía no se puede hablar de que por los gestos, en la línea de lo que plantea acá el profe, lo que se ve también en hechos, en nombramientos, en la conformación del gabinete, ahí se ve un gobierno ñeteteante, gobierno nacional incluso, ¿verdad? Y con algunos exponentes de la oposición que se fueron sumando, ¿verdad? Inclusive te diría que esos 25 que trancaron la enmienda, muchos de ellos están ahora como validados de vuelta, como esos son los compañeros que me ayudaron a llegar, ¿verdad? ¿Qué campañas se sumaron? Claro, En el Sí. caso de Yucio prácticamente... sí, Carlos Se Amarilla sumó, hasta ahora ¿verdad? no se sumó, pero a lo mejor está pescando todavía algo, ¿verdad? Gente como él, ¿verdad? ¿Vos crees que todavía se puede hablar de una unidad dentro de la ANR o no? Es que yo creo que eso se va a dar con el correr del tiempo, o sea, ahí con el ejercicio del poder, que es lo que atrae, ahí se va a dar el reacomodo de fuerzas real. Ahora son las escaramuzas que estamos viendo, pase de factura como te dije, pero yo creo que con el correr del tiempo ahí sí vamos a ver con quién va a gobernar realmente Marito, con quién va a contar y con quién realmente se va a desprender y va a ser oposición. O sea, el ejercicio del poder es así, todavía no es, uno puede ser tan determinante y decir que ahora por ese desaire de que no pudo jurar o esto es dinámico, ¿verdad? Entonces yo no me arriesgaría todavía a dar esa afirmación que vos estás diciendo, Felipe. No, yo estoy preguntando más que nada, en base a los hechos y lo que nos decía el Claro, profe, uno el tema ve. tema de los gestos, ¿verdad? Que es lo que uno ve, ¿verdad? Hugo, sobre el punto y después Mariana y... Sí, yo particularmente veo el tema de la unidad del Partido Colorado un tema para otro debate. Una Porque tesis. Todo un programa, ¿verdad? Y En más. realidad, y soy honesto, yo creo que el partido ya está fracturado hace un tiempo.
y lo que hace es, digamos, ser pragmático, ¿verdad? O sea, los líderes son pragmáticos, ¿verdad? Se sabe que la cuestión, hay siempre 2 o 3 grandes discursos simbólicos que son los que a la sociedad les gusta. Uno de ellos es la unidad. El otro es el regreso a la época dorada del Paraguay poderoso. Son cuestiones simbólicas, ¿verdad? Claro, Son casi discursos. cliché dentro del discurso. Sí, son discursos No saben muy bien simbólicos. qué lo significa, pero los perros dicen. Pero la unidad es uno de ellos, ¿verdad? Sí, eso Y sí. ese Eso es nombre fuerte. es mágico para nuestra cultura. Es muy fuerte. Es muy fuerte ese nombre para nuestra cultura. Entonces, generalmente se utiliza cuando que en realidad, desde el punto de vista estrictamente académico y político, si uno analiza las variables que existen ahí, lo que hay son acomodos de facciones que luchan por el control de ese partido. En algún momento uno es hegemónico y otro no es hegemónico. Lo que ocurrió con el cartismo es que el cartismo, como no tenía, digamos, vínculo o no tenía mucha confianza en los actores tradicionales, el partido buscó armar un esquema político o un esquema de base con figuras distintas a las normales. Y eso se consolidó con el poder económico de los actores del cartismo y con el gobierno que estaba en ese momento, en su momento más alto, ¿verdad? Porque Cartes había como un cerco en torno a Cartes también en los primeros 2 años y medio, donde había un cerco mediático, nadie le atacaba, todo estaba bien lo que hacía, ¿verdad? Después los actores, los sectores mediáticos hegemónicos, en el último año nomás demostraron belicosidad en contra del presidente. En el A medida último año y que medio. el desgaste del poder, Sí, entonces... pero antes de eso no, era imposible atacarle al presidente, no había caso. Entonces, aprovechando eso, se creó un nuevo grupo de gente que se consolidó como una fuerza bastante importante dentro del Partido Colorado y veremos dónde va a ir eso a terminar después. Pero por el momento, yo también adscribo a lo que dice Rojas, porque no hay evidencias para decir que va a gobernar solo con la ñetetê. Los nombramientos son de ahí, pero veremos el poder real cómo se ejerce. Eso es lo que me parece a mí que recién después del 15 vamos a tener evidencia. Coincide entonces con las compras en medio, más o menos, ¿verdad? El quiebre mediático, digamos, ¿verdad? Más o menos casi 2 años hace que están vinculados también al medio de comunicación y ahí como que Sí, cuando vos se partió la cuando torta, vos ¿verdad? tenés un socio fraterno que se convierte en tu competencia, ya es otra cosa. Claro. Mariana, Para ahondar un poco más Está en el comenzando a tema llover, parece, ¿eh? fragmento del Partido Colorado. A ver, generalmente yo diría, juzgando yo, que hay muchos correligionarios que en realidad van detrás de la lapicera, ¿verdad? Para ponerlo en términos simples. Entonces, mi pregunta es, Hugo, ¿vos pensás que el liderazgo de Horacio Cartes y la sobrevivencia, digamos, de Honor Colorado se va a dar o realmente esto va a durar? Porque ahora todavía como que tiene los últimos pataleos, digamos, del poder político. Seguramente seguirá teniendo ese poder económico o eso se va a disipar y finalmente luego unos, no sé, 6 meses, 9 meses quizás como mucho, vamos a tener a los reconvertidos ex Honor Colorado y van a ser finalmente todos de la fila de ñetetê. Eso depende mucho de Marito. Que Cartes sea fuerte o no, Y que el oficio creo que no cartismo, le falta. o que el cartismo se convierta en una estructura, digamos, opositora importante, depende mucho de lo que... Nadie quiere, en nuestro país mucho menos, nadie quiere vivir fuera del techo del poder en la política. Ese es un axioma, ¿verdad? Fuera del poder todo es ilusión. El poder es lo único que define la realidad. Entonces, si el equipo de Marito y el equipo político se muestra incluyente y se muestra abierto a recibir el apoyo real de la gente, yo creo que no va a haber
no va a haber ningún tipo de crecimiento de un frente importante. Ahora, si no es así, van a buscar alguna carpa donde guarecerse. Eso es evidente, ¿verdad? Porque son personas que viven de su vínculo con el poder y solos en la llanura nadie sobrevive dentro de este esquema. Entonces eso es lo que Claro. puede llegar Pero- a ocurrir a mi criterio. Estamos nosotros hablando de esto y yo quisiera saber qué va a pasar en el futuro. Porque más el LRA que el Partido Colorado, que también están vaciados ideológicamente. Esa es la verdad. Acá es oportunismo, un equipo acá, el equipo del otro, y patatín que patatán, y la gente se da cuenta. O sea, digamos, el único sustento simbólico es el color de cada uno. Pero en realidad vos ves cómo llegan a una alianza. Es más, desde el 92, ese pacto de gobernabilidad, después con la precarización política, se convirtió en lo que es hoy. Un cuoteo duro y puro, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Como bien decía Hugo, la irrupción y el empoderamiento de un tercer espacio. De un tercer espacio. Una tercera fuerza política que también está medio atomizada, ¿no? La izquierda que retrocedió. El tercer espacio también es medio conservador, pero sí está mucho más cerca de la gente. Pero están los dos partidos principales, los más importantes, que están vaciados ideológicamente. No sabes lo que es ahora. ¿Qué va a pasar acá en el futuro? Yo no creo que estén vacíos ideológicamente. Lo que yo creo es que tienen la misma visión de sociedad. ¿Sabes por qué te digo? Porque yo le preguntaba acá a los colorados de Asunción cuál era, por ejemplo, su política municipal. Y 15 años estuvieron ellos en el municipio Y nadie y va a no saber. hicieron absolutamente, No. o sea, no hay política. O sea, No, no. lo mismo pasa en el país. Entonces, uno se pregunta, bueno, ideológicamente digo, un proyecto tenemos, pero vos le preguntás si no existe. Lo que pasa y a mí justamente es una materia de estudio, porque puede llegar a ser el inicio de una implosión del sistema, es que ambos partidos no tienen diferencias sustanciales en la forma como ven la sociedad y cómo ven el gobierno en relación ni el Estado. Ambos están absolutamente de acuerdo, tienen un consenso clave en mantener el status quo del sistema, mantener los privilegios a los sectores que tienen, digamos, influencia real en la economía paraguaya porque les hace más competitivos y una serie de cuestiones. También están de acuerdo en mantener el sistema de representación partidaria. No hay ningún debate al respecto. Entonces, esas coincidencias hacen que la gente se pregunta, ¿y cuál es lo que es la diferencia entre ellos? ¿Por qué se pelean? Y se pelean por el control Por del espacio de presupuesto. poder, claro. Ese es el botín real. ¿Quién controla el presupuesto? ¿Verdad? Ahí se resume todo. ¿O qué porción del presupuesto me toca a mí? Claro. Ese es el tema. Porque en un sistema republicano, democrático, si vos controlás parte del presupuesto, estás controlando influencia real. Porque vos sos el que asignás recursos a los sectores que vos querés que sean. A vos se te debe, entre comillas, ¿verdad? A vos se te debe, entre comillas, y te ven como los actores, digamos, las personas que reciben esa ayuda, te ven como el gestor eficiente. Entonces, cuando nosotros hablamos de los dos grandes partidos, acá lo que vemos es que lo que existe es el control por quién es hegemónico. Es la pelea por quién es hegemónico y quién controla el Estado, quién controla el presupuesto. Porque después no tienen diferencias sustanciales. Eso yo te puedo asegurar porque hablo con todos. La misma visión de sociedad, la misma visión política, la misma visión de Estado tienen todos. Nuestro sistema económico coinciden plenamente y coinciden también en inclusive en la filosofía que se debe tener para hacer la distribución de la renta nacional, ¿verdad? Ambos están en contra del subsidio a los sectores, digamos, que necesitan alguna ayuda del Estado. Ambos están en contra de ciertos y determinados privilegios para sectores que necesitan algún apoyo extra. Todos coinciden en eso. Entonces,
La cuestión está acá. ¿Cuándo lo que ese consenso va a permitir la vuelta a una visión diferente de la sociedad? ¿Es esta sociedad la misma que existía cuando estos partidos empezaban, digamos, este proceso? No. Pero ellos siguen pensando que es así. Y ese es el desafío. José, Es el desafío. sobre el punto. Sobre el punto realmente quiero ampliar y echar un poco también de luz sobre la ausencia de un discurso articulado de izquierda que pueda contraponer a nuestros partidos tradicionales y su visión del modelo de desarrollo. No existe. Y la incapacidad de la izquierda de aglutinarse, o sea, ella tiene una gran capacidad en dividirse en miles de pequeños partidos de archipiélago que no tienen una incidencia real. Entonces, no hay ese contrapeso de qué estamos haciendo y cuál sería la alternativa. Entonces, para redondear esa idea que tenés, Pedro, ahora tenemos una indignación que va y golpea por cosas así específicas, ¿verdad? Pero no desemboca en un pedido real de cambio, no sé, en el sistema de elección, en la representatividad de la mujer, en realmente pasarnos a un sistema de estado de bienestar, prototipo como tiene Uruguay, como tiene Costa Rica. O sea, no hay ese debate. Más, Hubo un más pequeño, profundo, más de Hubo fondo. un atisbo de debate cuando dijeron el privilegio de los funcionarios públicos versus lo que se invierte. Pero no trascendió en decir, che, ¿por qué no buscamos realmente la gratuidad de la salud? ¿Por qué no vemos el modelo inglés, NHS, cómo funciona? Quedó ahí en la indignación. Claro. Y muy por ahí, no se canalizó en un cambio porque no hay actores Es el tema. en el Parlamento y también acá en este espacio de sociedad civil que puedan decir, pero hay esta opción. Nosotros, No, para bueno, cambiemos bueno, esto no cambiemos. solamente a la persona que nos molesta, digamos. Así mismo. Claro, porque se personifica en el Claro, chivo algo de expiatorio fondo. y queda ahí. Pero el chivo expiatorio es la punta del iceberg, es el sistema el que debemos buscar cambiar. Y yo no veo que ese debate trascienda más allá de la ofensa entre partidario, rojo-azul, izquierda-derecha, y queda ahí, ¿verdad? No hay una idea de cambio, ¿verdad? Y Sobre todo uno no ve ausencia de quien convoque a hacer algo, a cambiar esto por esto. Sí. ¿No hay? Totalmente. Bueno, gracias Felipe por tu participación. José, muchas gracias por acompañarnos. Un placer y te esperamos pronto. Hemos Muchas ganado gracias. un invitado sin duda hoy. Muchas gracias, Toto, y por favor, si le pueden mandar un saludo a los compañeros de Becal que te están mirando. Por que- favor, a los chicos de la ASO de Cal, que son más de 200. Después hay muchos otros becarios que Que ven están el en el programa y exterior, están en el siempre, exterior. siempre aportan. Y que están en el exterior también estamos muy en contacto generalmente por las redes sociales. Así que gracias a ellos. Profesor, muchas gracias, Hugo, por estar con No, nosotros. al contrario, gracias por la invitación y es un placer siempre compartir con ustedes, con Pedro, Mariana, con mi amigo Tano, con quien compartimos más de algunas páginas de WhatsApp de repente. Ya me y, imagino. y sobre todo a vos, Toto, muchas gracias. No, por favor, vamos a hacer una edición tras noche y les prometo maní y una espirituosa. Vamos a la pausa y ya volvemos. Bueno, señores, quiero hacer un resumen pequeño del programa en este. No, mentira. En dos tomos. Chao, señores, nos vamos. Chao. Hasta mañana. Chao.